Imagina que te encuentras en una sala repleta de desconocidos, todos observándote mientras te abres paso hacia el frente. ¿Podrías liderar a un grupo de personas que no conoces? Ahí radica el misterio del liderazgo, un arte sutil que el autor desentraña en este audiolibro. La influencia y la autoridad no nacen solo de la fuerza, sino de la comprensión y la empatía. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías transformar un simple saludo en una oportunidad para conectar y liderar? Vamos con el libro. Título: Cómo ser un líder. Autor: Dale Carnegie. Un amigo mío fue invitado a pasar un fin de semana en la Casa Blanca cuando Calvin Coolidge era presidente. Al entrar por casualidad en la oficina privada de Coolidge, mi amigo escuchó al presidente elogiar a una de sus secretarias por su vestido, diciéndole que la hacía ver aún más atractiva. Este comentario, probablemente el más halagador que Coolidge jamás le dijo a una secretaria, la sorprendió tanto que se sonrojó. Pero Coolidge rápido añadió que solo quería hacerla sentir contenta y que en adelante debería tener más cuidado con la puntuación. Aunque su manera de decirlo fue muy directa, la estrategia detrás era inteligente. Es más fácil aceptar críticas después de un cumplido. Por ejemplo, imagina que te vas a afeitar, normalmente te pones jabón antes de empezar, ¿verdad? Bueno, eso hizo McKinley en 1896, cuando era candidato a la presidencia. Uno de los republicanos más influyentes de esa época había escrito un discurso que, según él, era mejor que cualquier otro de la historia. Aunque tenía partes buenas, el discurso no era adecuado para la situación y podría haber causado problemas. McKinley necesitaba decirle que no sin desanimarlo. Con mucha habilidad, McKinley le dijo que el discurso era magnífico, pero le preguntó si realmente era apropiado para el momento. Le sugirió que lo reescribiera siguiendo algunas directrices y luego le enviara una copia. El hombre aceptó, reescribió el discurso con la ayuda de McKinley y terminó siendo uno de los oradores más efectivos de la campaña. Esta táctica, de empezar con un elogio antes de hacer una crítica, es un método efectivo que también utilizó Abraham Lincoln en uno de sus momentos más difíciles. Cómo criticar y no ser odiado por ello. Charles Schwab estaba caminando por uno de sus talleres un día al mediodía, cuando se topó con algunos trabajadores fumando, a pesar de que había un gran letrero que decía, "Prohibido fumar". En lugar de señalar el letrero y regañarlos, Schwab les dio un cigarro a cada uno y les pidió amablemente que fumaran afuera. Sabían que él estaba consciente de que estaban rompiendo una regla, pero lo respetaron aún más porque les regaló algo y los trató bien. Así, uno no puede menos que apreciar a alguien que actúa de esa manera, ¿no crees? John Wanamaker, al igual que Schwab, usaba un enfoque similar. Todos los días hacía un recorrido por su gran tienda en Filadelfia. En una ocasión, vio a una cliente esperando en un mostrador mientras los vendedores charlaban en el otro extremo, ignorándola. Sin decir nada, Wanamaker se colocó detrás del mostrador, atendió a la mujer y luego pasó la compra a los vendedores para que la envolvieran, y continuó con su recorrido. En el ámbito público, a menudo se critica a los funcionarios por no ser accesibles a sus votantes, generalmente debido a empleados que intentan proteger a sus jefes de una sobrecarga de visitas. Carl Langford, que fue alcalde de Orlando, Florida, durante muchos años, se enfrentó a este problema a pesar de promover una política de puertas abiertas. Finalmente, encontró una solución dramática, literalmente quitó la puerta de su oficina. Este acto simbólico fue comprendido por su personal y desde entonces su administración fue verdaderamente accesible para el público. Pequeños cambios en las palabras que usamos pueden marcar una gran diferencia en cómo se reciben nuestras críticas. Mucha gente piensa que empezar con un elogio sincero y luego usar la palabra pero es efectivo. Por ejemplo, para tratar de mejorar la actitud de un niño hacia sus estudios, uno podría decir, "Estamos realmente orgullosos de ti, Gianni, por haber mejorado tus notas este mes. Pero si te hubieras esforzado más en álgebra,
los resultados habrían sido aún mejores. Sin embargo, esto podría hacer que Gianni cuestione la sinceridad del elogio, sintiéndolo como una excusa para criticar. Cambiando pero por I, estamos realmente orgullosos de ti, Gianni, por haber mejorado tus notas este mes, y si sigues esforzándote, podrás mejorar también en álgebra. El mensaje se recibe de manera más positiva. Marge Jacob, de Woonsocket, Rhode Island, compartió una técnica indirecta para señalar errores sin ofender. Cuando notó que los trabajadores de la construcción dejaban desorden al terminar su jornada, no quiso confrontarlos directamente. En lugar de eso, ella y sus hijos limpiaron el desorden ellos mismos. Al día siguiente, elogió al capataz por lo limpio que estaba el patio, lo cual motivó a los trabajadores a mantenerlo ordenado de ahí en adelante. Este método de atención indirecta es especialmente efectivo con personas que pueden sentirse heridas por críticas directas. Habla primero de tus propios errores. Cuando mi sobrina Josephine llegó a Nueva York para trabajar como mi secretaria, solo tenía 19 años y casi ninguna experiencia laboral. Hoy es una de las mejores secretarias que existen, pero al principio, definitivamente tenía espacio para mejorar. Un día, antes de criticarla, me detuve a pensar, espera, Dale Carnegie, piénsalo bien. Tienes el doble de su edad y muchísima más experiencia. ¿Cómo puedes esperar que ella piense o actúe como tú? Me recordé a mí mismo a los 19 años, cometiendo errores todo el tiempo. Después de reflexionar, me di cuenta de que Josephine, a su edad, actuaba mejor que yo a la misma edad. Desde ese momento, cada vez que necesitaba corregir algo en su trabajo, empezaba reconociendo mis propios errores del pasado. Le decía, Josephine, has cometido un error, pero créeme, no es peor que muchos de los que yo cometí. Nadie nace sabiendo, y tú estás haciendo mejor que yo a tu edad. He hecho tantas tonterías que realmente no tengo derecho a juzgarte. Pero, ¿no crees que hubiera sido mejor hacerlo de esta manera? Cuando admites tus propios errores antes de señalar los de otros, es mucho más fácil que te escuchen. Eje Digistone, un ingeniero de Brandon, Manitoba, en Canadá, tenía problemas con su nueva secretaria debido a los errores ortográficos en las cartas que él dictaba. Él mismo admitió que nunca fue bueno en ortografía. Solía llevar una pequeña libreta donde anotaba cómo se escribían correctamente algunas palabras complicadas. Cuando se dio cuenta de que solo señalar los errores no ayudaba a su secretaria a mejorar, cambió su enfoque. En lugar de solo corregirla, le mostró su libreta y le explicó cómo una mala ortografía podía hacer que ambos parecieran menos profesionales. Desde entonces, los errores de ella disminuyeron notablemente. El príncipe Bernard von Bülow aprendió la importancia de este enfoque en 1909, cuando era canciller en Alemania. El Kaiser Guillermo II, conocido por su arrogancia, había hecho declaraciones públicas absurdas y egocéntricas que causaron un gran alboroto en Europa. El Kaiser quería que von Bülow asumiera la culpa de sus palabras. Von Bülow, en un primer momento, no manejó bien la situación y ofendió al Kaiser, pero luego, elogiando las habilidades del Kaiser en ciencias y admitiendo su propia ignorancia, logró calmarlo. El Kaiser, complacido, estrechó su mano y prometió apoyarlo siempre. Este enfoque no solo sirve para diplomáticos o líderes, sino para cualquiera. Admitir tus errores antes de señalar los de otros puede transformar una crítica en una conversación constructiva y amistosa. Clarence Serusen de Timonium, Maryland, usó este método con su hijo adolescente que estaba empezando a fumar. En lugar de reprenderlo, le contó sobre su propia lucha con el cigarrillo y cómo deseaba haber nunca comenzado. Este enfoque sincero ayudó a su hijo a decidir no fumar y lo inspiró a él mismo a dejar el cigarrillo con el apoyo de su familia. Un buen líder siempre recuerda esta regla: habla primero de tus propios errores antes de criticar a los demás. A nadie le gusta recibir órdenes. A nadie le gusta que le den órdenes directas.
Hace poco tuve el placer de comer con la señorita Ida Tarbell, una reconocida biógrafa estadounidense. Cuando le conté que estaba escribiendo este libro y hablamos de cómo llevarse bien con la gente, ella compartió algo interesante. Me contó sobre cuando estaba escribiendo la biografía de Owen de Jong y entrevistó a alguien que había trabajado en su misma oficina durante 3 años. Esta persona mencionó que nunca había escuchado a Jong dar órdenes directas a nadie. Jong siempre hacía sugerencias en lugar de órdenes. No decía cosas como haz esto o no hagas eso. Por ejemplo, después de dictar una carta, solía preguntar, ¿qué te parece esto? O al revisar una carta de un colaborador, sugería, tal vez si la ajustamos un poco aquí, quedaría mejor. Así, dejaba que los demás tuvieran la oportunidad de decidir y aprender de sus errores. Esta técnica no solo ayuda a las personas a corregir sus errores sin sentirse mal, sino que también protege su orgullo y les da un sentido de importancia, haciendo que quieran cooperar en lugar de rebelarse. El resentimiento que puede causar una orden dada de manera brusca puede durar mucho tiempo, incluso si la orden se dio para solucionar un problema obvio. Dan Santarelli, un profesor de una escuela vocacional en Wyoming, Pensilvania, nos contó cómo un estudiante había bloqueado la entrada de un taller al estacionar su auto ilegalmente. Otro instructor irrumpió en la clase y demandó de manera arrogante saber de quién era el auto que obstruía la entrada. Cuando el estudiante se identificó, el instructor le gritó que moviera su auto inmediatamente o lo haría remolcar. Aunque el estudiante estaba equivocado por estacionarse ahí, desde ese día, no solo él, sino todos los estudiantes de la clase empezaron a dar problemas a ese instructor. ¿Cuál habría sido una mejor forma de manejar esa situación? Simplemente preguntando de manera amistosa de quién es el auto que está bloqueando la entrada y luego sugerir amablemente que si se movía el auto, facilitaría el tránsito de los demás vehículos. De esta forma, el estudiante probablemente lo habría movido sin sentirse ofendido o resentido. Hacer preguntas no solo hace que las órdenes sean más fáciles de aceptar, sino que también fomenta la creatividad de las personas. Ian McDonald, de Johannesburgo, Sudáfrica, gerente general de una pequeña fábrica de partes de máquinas de precisión, se enfrentó al reto de aceptar un pedido grande sabiendo que era difícil cumplir con la fecha prometida. En lugar de presionar a sus empleados, organizó una reunión, les explicó la situación y les preguntó cómo podrían lograrlo. Los empleados aportaron ideas y se comprometieron a aceptar y cumplir con el pedido. Un líder efectivo siempre debería recordar esta regla: haz preguntas en lugar de dar órdenes. Haz que la otra persona salve su prestigio. Hace años, la General Electric tuvo que enfrentar el desafío de reasignar a Charles Steinmetz, un genio en electricidad pero no tan bueno dirigiendo el departamento de cálculos. No querían herir sus sentimientos porque era muy valioso y sensible. Así que, en vez de degradarlo, le dieron un nuevo título, ingeniero consultor de la General Electric. Además, pusieron a otra persona al frente del departamento. Steinmetz quedó contento con el cambio y la compañía también. Lograron manejar la situación sin herir su orgullo. Es crucial considerar los sentimientos de los demás, incluso cuando tengamos que corregirlos o cambiar su rol. A menudo, somos duros y directos sin pensar en cómo afecta esto a la otra persona. Un poco de consideración y unas palabras amables pueden evitar herir el orgullo de alguien y hacer una gran diferencia. Recuerda esto si alguna vez necesitas despedir a alguien. Despedir a empleados no es agradable y ser despedido es aún peor. En mi negocio, que es estacional, tenemos que despedir a muchos empleados en marzo. Tradicionalmente, las despedidas eran directas y abruptas, dejando a los empleados sintiéndose abandonados. Decidí cambiar esto y despedir a nuestros empleados temporales de una manera más amable y considerada. Les explicaba cuánto valoraba su trabajo y les aseguraba que la empresa creía en ellos. Esto hacía que se fueran sintiendo valorados y mantenían una buena relación con nosotros, incluso volviendo a trabajar con nosotros cuando era posible.
En una clase, dos estudiantes compartieron experiencias sobre la importancia de permitir que los demás mantengan su dignidad. Fred Clark de Harrisburg, Pensilvania, contó cómo un vicepresidente de su empresa perdió la paciencia con un supervisor durante una reunión, criticándolo duramente y haciendo que se sintiera mal delante de todos. Esto dañó su relación laboral y el supervisor terminó yéndose a trabajar para la competencia. Por otro lado, Anna Mazzone contó una experiencia muy diferente en su primer proyecto importante en una empresa de alimentos. Cometió un error en una prueba de mercado, pero en lugar de criticarla, su jefe la elogió delante de todos por su esfuerzo y confió en que haría mejor la próxima vez. Esto la motivó enormemente y se comprometió a no decepcionar a un jefe que mostró tanta fe en ella. Incluso si tienes razón y la otra persona está equivocada, forzarla a perder su dignidad solo causará daño. El escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry dijo que no tenemos derecho a hacer algo que disminuya a alguien ante sí mismo. Herir la dignidad de alguien es un crimen. Un verdadero líder siempre debe seguir esta regla: permite que la otra persona mantenga su propio prestigio. ¿Cómo estimular a que los demás triunfen? Pete Barlow, un viejo amigo mío, pasó su vida viajando con circos y compañías de variedades gracias a su número de perros y caballos amaestrados. Siempre me fascinó ver cómo entrenaba a sus nuevos perros. Cada vez que un perro mostraba un poco de progreso, Pete lo felicitaba, lo acariciaba y le daba alguna golosina. Esta técnica no es nada nuevo, los entrenadores de animales la han usado por siglos. Entonces, ¿por qué no usamos el mismo sentido común con las personas como lo hacemos con los perros? ¿Por qué no usamos elogios en lugar de críticas? Debemos elogiar hasta el más mínimo progreso. Esto motiva a las personas a querer mejorar aún más. Jess Lair, un psicólogo, escribió en su libro que el elogio es como la luz del sol para el espíritu humano, sin él, no podemos crecer. Sin embargo, a menudo somos rápidos para criticar y lentos para ofrecer un elogio que realmente podría ayudar. Recuerdo momentos en mi vida donde unas pocas palabras de aliento realmente cambiaron mi futuro. ¿Puedes decir lo mismo sobre tu vida? La historia está llena de ejemplos donde un poco de reconocimiento hizo una gran diferencia. Por ejemplo, en Nápoles, hace medio siglo, un niño que quería ser cantante fue desanimado por su primer maestro. Sin embargo, su madre le dio el aliento que necesitaba y él llegó a ser Caruso, uno de los cantantes de ópera más famosos. Otro ejemplo es Charles Dickens, que empezó su carrera en circunstancias muy difíciles y solo encontró motivación después de que su primer cuento fue publicado y elogiado. Otro joven de Londres, H. G. Wells, estaba trabajando en una tienda y odiaba cada minuto de ello. Estaba tan desesperado que pensó en suicidarse, pero una carta de aliento de su antiguo maestro le cambió la vida. Ese maestro lo elogió y le ofreció un trabajo, lo que lo ayudó a convertirse en un famoso escritor. B. F. Skinner, un reconocido psicólogo, demostró a través de experimentos que elogiar lo bueno en lugar de criticar lo malo refuerza las buenas acciones y deja que las malas se atrofien. Ion Ringels-Paug aplicó este principio con sus hijos. Decidió probar elogiar en lugar de criticar y notó mejoras significativas en su comportamiento. Incluso en el trabajo, este principio es efectivo. Kate Roper, al ver un trabajo excepcionalmente bueno de un empleado que estaba teniendo dificultades, decidió felicitarlo específicamente por los aspectos excelentes de su trabajo. Esto no solo mejoró la actitud del empleado, sino que también lo transformó en un trabajador leal y dedicado. Debemos recordar siempre el poder del aprecio y reconocimiento. No estamos hablando de adulaciones falsas, sino de un verdadero reconocimiento que puede transformar a las personas. William James, un famoso psicólogo y filósofo, dijo que solo utilizamos una pequeña parte de nuestras capacidades. Reconocer y elogiar las habilidades de otros puede ayudarles a alcanzar su potencial completo. Entonces, como líder, siempre deberías recordar esta regla:
elogia cada pequeño progreso y sé generoso en tus elogios. Cría fama y échate a dormir. ¿Qué hacer si alguien que siempre ha trabajado bien comienza a bajar su rendimiento? Podrías despedirlo, pero eso no resuelve el problema de fondo. Podrías reprenderlo, pero eso probablemente causará resentimiento. Henry Enke, un gerente de servicios en Indiana, tenía un mecánico cuyo desempeño estaba decayendo. En lugar de regañarlo o amenazarlo, Enke tuvo una conversación honesta con él en su oficina. Le dijo: Bill, eres un mecánico excelente. Has estado con nosotros por años y siempre has dejado a los clientes satisfechos con tu trabajo. Incluso hemos recibido muchos elogios por tu labor. Pero he notado que últimamente tardas más en terminar tus tareas y los resultados no son como antes. Sé que has sido muy bueno en tu trabajo, así que seguro te interesa saber que esto me preocupa y quizás juntos podamos encontrar una solución. Bill no se había dado cuenta de que su rendimiento había bajado y aseguró a su jefe que mejoraría. ¿Y qué crees? Lo hizo. Volvió a ser el mecánico eficiente y confiable de antes. Con la reputación que Enke le recordó que tenía, Bill solo podía esforzarse por mantenerla. Samuel Baucline, un presidente de empresa, escribió que cualquier persona puede ser guiada efectivamente si se gana su respeto y se le reconoce alguna capacidad que posea. Así que, si quieres que alguien mejore en algo, actúa como si esa habilidad ya fuera una de sus características destacadas. Shakespeare dijo algo parecido: asume una virtud si no la tienes. Lo mismo aplica para los demás, asume que tienen la virtud que quieres fomentar en ellos. Dale a alguien una buena reputación y verás cómo hace esfuerzos enormes para no contradecirla. Georgette Leblanc, en su libro, cuenta cómo transformó a una empleada de hotel con un simple comentario. Marie, una camarera poco atractiva y desaliñada, le llevaba la comida. Un día, Georgette le dijo de repente que tenía tesoros ocultos. Aunque al principio Marie dudó, el comentario cambió su percepción de sí misma. Empezó a cuidar más su apariencia y, con el tiempo, incluso anunció su matrimonio. Una sola frase había cambiado su vida. Bill Parker, un vendedor en Florida, también usó este principio. Después de que un gerente rechazara su producto, Bill volvió a intentarlo esa misma noche, elogiando la capacidad del gerente para escuchar y adaptarse. ¿Cómo podría el gerente negarse a darle otra oportunidad después de ese elogio? Incluso en situaciones cotidianas, como la de un dentista en Dublín que descubrió que su equipo no estaba perfectamente limpio gracias a un comentario de una paciente. En lugar de regañar a la limpiadora, le escribió agradeciéndole su buen trabajo y sugiriendo amablemente que podría dedicar un poco más de tiempo a ciertos detalles. Al día siguiente, todo estaba impecable. Recuerda, si le das a alguien una buena reputación, es muy probable que actúe a la altura de esa percepción. Si quieres cambiar la actitud o el comportamiento de alguien, no olvides la regla de oro. Dale a la otra persona una buena reputación para que tenga interés en mantenerla. Haz que los errores parezcan fáciles de corregir. Un amigo mío, que tiene unos 40 años y está soltero, decidió casarse y su novia lo convenció de tomar clases de baile que necesitaba mucho. Él mismo me contó que bailaba igual que hace 20 años. La primera profesora que tuvo le dijo que olvidara todo lo que sabía y empezara de nuevo, lo cual lo desanimó totalmente y dejó de asistir a las clases. Luego, fue a otra profesora que tal vez no fue totalmente honesta, pero a él le gustó más su enfoque. Ella le dijo que su forma de bailar era un poco anticuada pero que, en general, estaba bien y que podría aprender algunos pasos nuevos sin problemas. La diferencia fue que esta profesora le destacó que tenía un buen sentido del ritmo y que era un bailarín natural. Aunque él sabía que nunca ha sido un gran bailarín, le gustó pensar que tal vez la profesora tenía razón. Aunque sabía que le pagaba para escuchar eso, prefirió no pensar en ello. Gracias a esto, él se sintió mucho mejor bailarín.
Esa motivación le dio esperanza y ganas de mejorar. Si le dices a alguien, como a un niño, tu pareja o un empleado, que es incapaz en algo o que lo hace mal, le quitarás las ganas de mejorar. Pero si usas la técnica opuesta, si lo animas y le haces ver que puede mejorar fácilmente y que confías en sus capacidades, lo verás esforzarse y practicar sin parar. Esta es la técnica que usa Lobel Thomas, quien es un maestro en relaciones humanas. Él inspira confianza y motivación en los demás. Por ejemplo, una vez me invitó a jugar canasta durante un fin de semana. Yo nunca había jugado y pensaba que era imposible para mí, pero Lobel me dijo que no era complicado y que yo podría hacerlo porque tenía buena memoria y juicio, algo necesario para el juego. Pronto me vi jugando canasta por primera vez solo porque me dijo que tenía talento natural para eso. Cuando se habla de canasta, se menciona a Eli Culbertson, un nombre conocido en este juego. Él me contó que nunca habría pensado en hacer de esto una carrera si no fuera porque una joven le dijo que tenía un talento especial para el juego. Antes de esto, había fracasado en varios trabajos y nunca había considerado enseñar canasta, ya que era un jugador bastante malo y muy terco. Pero después de conocer y casarse con una excelente jugadora, Josephine Dillon, ella lo convenció de que tenía un gran potencial, lo que finalmente lo llevó a profesionalizarse en canasta. Clarence M. Jones, uno de nuestros instructores, contó cómo el elogio y la facilidad para corregir los errores transformaron la vida de su hijo David. David había tenido una vida difícil, con un accidente que le dejó una cicatriz en la frente y problemas escolares por la suposición de que tenía daño cerebral. Sin embargo, le gustaba trabajar con equipos electrónicos y quería ser técnico de televisión. Clarence lo animó en esto y trabajaron juntos en matemáticas usando tarjetas de ejercicios. Celebraban cada acierto y progresaban cada noche. Esto no solo mejoró sus habilidades matemáticas, sino que también mejoró en otras áreas, como la lectura y el dibujo. Incluso ganó premios en una feria científica con un proyecto sobre palancas. Este descubrimiento de que aprender podía ser fácil y divertido cambió su vida. Mejoró tanto que desde el 8º grado y durante toda la secundaria, siempre estuvo en el cuadro de honor. Si quieres ayudar a otros a mejorar, recuerda esta regla. Anímalos y haz que los errores parezcan fáciles de corregir. Haz que la otra persona se sienta contenta de hacer lo que tú quieres. En 1915, Estados Unidos estaba muy preocupado. Europa llevaba más de un año en guerra, una de las más brutales de la historia. Nadie sabía si se podía lograr la paz, pero Woodrow Wilson quería intentarlo. Decidió enviar a alguien de confianza a hablar con los líderes europeos. William Jennings Bryan, que era el secretario de Estado y un defensor de la paz, quería ir. Veía en ese viaje la oportunidad de hacer algo grandioso. Pero Wilson eligió a otro, a su amigo cercano, el coronel Edward M. House. House tuvo que darle la mala noticia a Bryan sin herir sus sentimientos. Bryan estaba decepcionado al saber que House iría en su lugar. House le explicó que el presidente pensaba que si Bryan iba, llamaría demasiado la atención y la gente se preguntaría por qué. House insinuó que Bryan era demasiado importante para esa misión y eso lo dejó satisfecho. House, con experiencia en el mundo, aplicaba una regla clave en relaciones humanas: haz que la otra persona se sienta contenta de hacer lo que sugieres. Wilson también usó esta técnica cuando invitó a William Gibbs McAdoo a su gabinete. Era un gran honor, y lo hizo de manera que McAdoo se sintiera aún más importante. McAdoo cuenta que Wilson le dijo que estaría muy contento si aceptaba ser el secretario del Tesoro y que le haría un gran favor. Lamentablemente, Wilson no siempre fue tan hábil. Por ejemplo, cuando quiso unir a Estados Unidos a la Liga de las Naciones, no incluyó a miembros destacados del Partido Republicano y les dio la impresión de que la Liga era solo su idea. Esto le costó caro, afectando su carrera, su salud y la historia mundial, ya que Estados Unidos no se unió a la Liga.
No solo los políticos usan este método. Dale O'Ferrier, de Fort Wayne, Indiana, nos contó cómo motivó a su hijo a recoger peras del jardín. En vez de enojarse porque el niño no lo hacía bien, le propuso un trato: le pagaría $1 por cada cesta que llenara, pero le cobraría $1 por cada pera que dejara. El niño no solo recogió todas las peras, sino que casi arranca más del árbol para llenar más cestas. Hay personas que saben rechazar invitaciones sin molestar a los demás. En lugar de solo decir que están ocupados, agradecen la invitación y sugieren a otra persona para reemplazarlos. Así, los demás no se sienten rechazados y piensan en el nuevo orador. Gunther Smith, de Alemania Occidental, tenía una empleada que olvidaba poner las etiquetas de precios. Recordatorios y regaños no funcionaban. Finalmente, la nombró supervisora de precios, dándole la responsabilidad de mantener los precios visibles. Esto cambió su actitud y empezó a hacer bien su trabajo. Incluso Napoleón usaba técnicas similares. Cuando creó su Legión de Honor y repartió cruces y títulos a sus soldados, algunos criticaron que daba juguetes a veteranos endurecidos. Napoleón dijo que los hombres son manejados por los juguetes. Una amiga de Scarsdale, Nueva York, tenía problemas con niños que dañaban su césped. En vez de regañarlos, le dio al líder un título y responsabilidad de cuidar el césped. El niño se tomó su rol en serio y resolvió el problema. Los líderes efectivos deben seguir ciertas guías para cambiar comportamientos. 1. Ser sincero y no prometer lo imposible. 2. Saber exactamente qué quieres que haga la otra persona. 3. Ser empático y pensar en lo que realmente quiere la otra persona. 4. Mostrar los beneficios que la otra persona obtendrá. 5. Ajustar esos beneficios a los deseos de la otra persona. 6. Presentar la solicitud de manera que resalte los beneficios para ella. Por ejemplo, en vez de dar una orden directa y seca, explica los beneficios de la acción sugerida y cómo ayudará a la persona a lograr sus propios objetivos. Si Juan entiende cómo barrer el depósito ayudará a mejorar la imagen de la compañía, es más probable que coopere, especialmente si se le recuerda que el trabajo se debe hacer tarde o temprano. No siempre se logra el resultado deseado con estos métodos, pero la experiencia muestra que es más efectivo que no usarlos. Si mejoras tu efectividad aunque sea un poco, ya eres un líder más exitoso. Recuerda la regla 9: haz que la otra persona se sienta contenta de hacer lo que tú sugieres. En resumen, para ser un líder, comienza con elogios sinceros. Menciona errores de forma indirecta. Habla de tus errores antes de criticar a los demás. Haz preguntas en vez de dar órdenes. Permite que la otra persona mantenga su dignidad. Elogia cualquier progreso. Atribuye a la otra persona una buena reputación que querrá mantener. Anima y facilita la corrección de errores. Haz que la otra persona se sienta contenta de hacer lo que sugieres. Aprende a hablar con eficacia. Prepárate para liderar. ¿Suena a algo que ya sabes? Quizás sí, pero te sorprenderá saber que en la ciudad más moderna del mundo, durante una crisis que afectaba a un 20% de la población, 2.500 personas abandonaron sus hogares para acudir a un hotel tras ver un anuncio. Los que fueron son personas de clases económicas altas, como jefes de empresas y profesionales. Estos hombres y mujeres acudieron a la primera sesión de un curso avanzado y muy práctico sobre cómo hablar eficazmente e influir en los negocios. Este curso lo organizó el Instituto Dale Carnegie de Comunicación Eficaz y Relaciones Humanas. ¿Por qué acudieron tantas personas? No fue solo por la ansia de aprender debido a la crisis. Resulta que este curso ya se había impartido en Nueva York durante 24 años, llenando salas cada temporada. Más de 15.000 hombres y mujeres de negocios habían sido entrenados por Dale Carnegie. Incluso empresas grandes y conservadoras como Westinghouse y McGraw-Hill habían contratado estos cursos para entrenar a sus empleados.
Es revelador que tantos adultos, años después de terminar sus estudios, busquen este tipo de formación. Esto nos dice mucho sobre las carencias de nuestro sistema educativo. Entonces, ¿qué quieren aprender los adultos? Esto es crucial y para responder, la Universidad de Chicago y otras instituciones hicieron un estudio de 2 años. Descubrieron que el interés principal de los adultos es la salud y, en segundo lugar, cómo manejar relaciones y tener influencia sobre otros. No buscan ser oradores ni escuchar términos complejos de psicología, sino aprender habilidades prácticas para usar en el trabajo, en sociedad y en casa. Así que los investigadores decidieron proporcionarles justo lo que querían. Pero no había manuales que enseñaran a la gente a manejar sus problemas diarios con las relaciones humanas, a pesar de que hay muchos libros sobre temas que a la mayoría de los adultos no les interesan, como el latín o las matemáticas avanzadas. Por eso, los adultos acudieron al Hotel Pensilvania, por fin encontraron lo que buscaban. Durante sus años escolares, habían leído muchos libros pensando que el conocimiento les abriría puertas en sus carreras. Sin embargo, la vida real les mostró que no solo el conocimiento cuenta. Las habilidades para hablar bien, persuadir y vender sus ideas y personalidades son igual de importantes, si no más. El anuncio en el periódico prometía que el evento en el Hotel Pensilvania sería entretenido, y así fue. Presentaron a 18 personas que habían tomado el curso, y cada una tuvo 75 segundos para compartir su experiencia. Fue un evento dinámico que duró hora y media, mostrando una amplia gama de profesionales. Uno de los oradores, Patrick J. O'Hare, contó cómo pasó de ser mecánico a uno de los mejores vendedores de su ciudad. Aunque inicialmente le daba miedo vender, el curso le ayudó a ganar confianza y a disfrutar hablar en público. Otro orador, un banquero llamado Godfrey Meyer, compartió cómo pasó de paralizarse de miedo al hablar a convertirse en concejal gracias a su nueva habilidad para expresarse en público. Esto no solo cambió su carrera, sino que también multiplicó sus contactos y amigos. Un jefe de una gran asociación de fabricantes dijo que, gracias a sus habilidades de oratoria adquiridas, fue elegido presidente de su asociación y comenzó a recibir mucha atención mediática, lo que fue excelente para su empresa. Dale Carnegie, el fundador del curso, empezó enseñando oratoria pública a hombres de negocios. Rápidamente se dio cuenta de que tenía que ser eficiente y práctico, pues sus estudiantes querían aplicar lo aprendido de inmediato. Esto llevó a un método de enseñanza único que combina oratoria, ventas, relaciones humanas y psicología aplicada. El curso creció y formó una comunidad donde los estudiantes seguían reuniéndose regularmente, mostrando el impacto duradero de esta formación. En resumen, la habilidad para hablar bien no solo te distingue, sino que también puede transformar tu vida profesional y personal, mostrando la importancia de desarrollar habilidades prácticas más allá del conocimiento académico tradicional.